Hola, hoy te traigo de nuevo una receta de pan. Se trata de un pan plano, al estilo de las tortillas mexicanas, que solamente lleva 3 ingredientes: harina, agua y un poquito de sal. No voy a utilizar ningún tipo de levadura para prepararlo y lo mejor es que lo voy a hacer en una sartén. Este es un pan rápido, para esos días que no has podido salir a comprar pan o de esos días que no quieres salir a comprar pan. El truquito para que estas tortillas se mantengan frescas un montón de días lo aprendí en el blog de mi amiga Laura López. Abajo en la descripción te dejo los enlaces para que la conozcas y empieces a seguirla. Y ahora nos ponemos ya con los ingredientes. Voy a utilizar 200 gramos de harina, 200 mililitros de agua y un poquito de sal. Para que te hagas una idea, este recipiente mide 1/4 de litro o aproximadamente una taza. Se empieza calentando el agua en un cazo. Se le añade un poquito de sal. Y cuando veas que el agua empieza a hervir, se apaga ya el fuego y se le añade toda la harina de golpe. Y ahora hay que mezclar. Lo voy a retirar ya del fuego. Y ahora que la harina ya ha absorbido toda el agua, la paso ya al mármol. Espolvoreo con un poquito de harina la superficie de trabajo y se pasa ya toda la masa. Y ahora se trata de unir toda esta masa. Cuando lleves 3 o 4 minutitos amasando, te darás cuenta de que la masa ya está lisa y ya no tiene ningún grumito de harina. Ahora hay que dejar que repose unos 10 o 15 minutitos. Lo dejaré en este bol y lo voy a dejar tapado con un trapo. Este truquito de añadir toda la harina de golpe en el agua hirviendo es lo que hará que nuestro pan absorba mayor cantidad de agua y se conserve fresco y tierno un montón de días. Cuando la masa haya reposado hay que dividirla en partes iguales. Así que pongo un poquito de harina en el mármol. Y ahora voy a extender la masa en forma de círculo. Y con esta pala la corto por la mitad. Ahora le hago otro corte. Y aquí puedes ponerle 2 o 3 cortes. Voy a hacer en 3 y me van a salir 12 panecitos. Con cada panecillo hay que formar una bolita. Ahora voy a poner en un plato un poquito de harina y ahora iré estirando cada una de las tortitas. Así que lo voy a ir dejando tapado para que no se me seque. Se trata de tener siempre un poquito de harina en la superficie de trabajo. Y con un rodillo también enharinado hay que extender la tortilla. Si se te pega, un poquito de harina y ya no se te va a pegar. Puedes dejarlas más gruesas o más finas, eso ya va a gusto de cada uno. Para cocinarlas se coloca una sartén al fuego y se pueden cocinar sin nada o bien con una gotita de aceite de oliva. Y después de sacudirle la harina se van colocando en la sartén. A medida que se van poniendo en la sartén se aprovecha para ir estirando. Se doran por las dos caras y se dejan en un trapo y se tapan para que no se nos sequen. Puedes ir poniéndole una gotita de aceite o bien puedes hacerla sin aceite, ya te he dicho, esto va al gusto de cada uno. Si en lugar de darles la clásica forma redonda le quieres dar una forma alargada y dejarlo más grueso, también te va a quedar muy bien. De esta manera la podrás untar con crema de chocolate o con queso y tendrá mucha más consistencia. Y si les das esta forma a la hora de cocinarlas, las puedes hacer incluso de 2 en 2. El aceite ya te he dicho que es opcional, pero le da muy buen sabor. Aquí tengo todas las tortitas que me han salido. He hecho la mitad con esta forma alargada y la otra mitad con esta forma redonda. Ya ves que están súper tiernas y se mantienen así durante varios días. Ahora dejaré que estas se acaben de enfriar. Para guardarlas yo las pongo dentro de una bolsita. Estas llevan hechas ya 2 días. Como ves,
Siguen estando blanditas y tiernas. Ya ves que el tamaño depende del tamaño que tú quieras, las puedes hacer más grandes o más pequeñas. Y a la hora de comerlas lo que hago es ponerlas en la sartén, las caliento un poquito y se quedan como recién hechas. Y ya ves, no se rompen porque están súper tiernas. Incluso metidas dentro de la bolsita las podrías congelar. Para comerlas, a nosotros nos encanta poner una lonchita de queso, un par de lonchitas de jamón o pavo y así las pongo a la sartén como una sincronizada. Se doran de un lado y cuando ya están bien doraditas por los dos, ya se retira. Y ahora te enseño cómo está por dentro. Mira, está crujientita. Y ahora las voy a probar y a ver qué tal están. Han quedado buenísimas y al haberlas pasado luego por la sartén se han quedado un poquito crujientes, así que te animo a que las hagas. Y ahora, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like, suscribirte si todavía no lo has hecho y compartir esta receta en todas tus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.